¿Qué observan en la imagen? ¿Qué hay al costado de la persona? Basura. Bolsas con basura. ¿Y qué está haciendo el señor? Sacando Sacando fotos. fotos. Sacando fotos. Exactamente, eso es muy de moda. La gente hoy día, cuando ven alguna situación, lo primero que hacen es grabar. Si hay un accidente, no van a ayudar. Si hay un incendio, no van a apagar el fuego. Si ven basura, le toman una foto. ¿Se fijan que podríamos decir que la actitud de esta persona es adecuada? No, No. Claro, porque nosotros lo que más hacemos es reclamar, decir que las cosas están mal, cuestionar, pero ser proactivo, ser una persona que se preocupa y resuelve los problemas es más difícil. Entonces, el concepto que vamos a trabajar hoy día es el concepto de ciudadano. Y el concepto de ciudadano es aquella persona que vive en una ciudad. ¿Y qué es una ciudad? Una ciudad no son edificios, no son servicios, no es comercio, no es educación, no son hospitales, no es gente, sino que es una convivencia, una forma de vida en la cual el ciudadano no es el que habita la ciudad, no es el que vive en la ciudad, sino es el que se ocupa de las cosas que pasan en la ciudad. Y lo que pasa en la ciudad son situaciones de convivencia, botar basura, limpiar los jardines, darle alimento a las mascotas, entrar a un mall a comprar, ir a trabajar a una fábrica, a una oficina. Esas son las cosas que pasan en la ciudad. Y yo me preocupo de llegar a la hora, me preocupo de empezar a trabajar y cumplir con mis funciones, me preocupo de no ensuciar, me preocupo de dar el asiento en la micro. Entonces, cuando hablamos de ciudad, el concepto ciudadano es aquella persona que se ocupa de las cosas que suceden en la ciudad. Y lo que sucede generalmente es que nosotros le echamos la culpa a quienes, al concejal, al alcalde, al ministro, al presidente, al diputado, que se supone que viven en la ciudad, pero que no necesariamente viven en la ciudad donde estamos nosotros. Ya el presidente puede vivir en Santiago y yo puedo trabajar en Castro o en Puerto Montt o en Arica, pero él es el gobernante. Entonces, nosotros nos ocupamos de nuestros problemas, pero quien debiera solucionar nuestros problemas, según nosotros, es por quien nosotros votamos, a quien nosotros elegimos como representante nuestro. Entonces, yo quiero que entiendan que el primer concepto de ciudadano, el primer concepto de ciudadano es el que vive en la ciudad. Preguntas. ¿quién podía llamar? ¿Quién? ¿A quién podría llamar quién? No, nada, no, está en otra, disculpe, profe. Pero es que viene al caso, fíjate bien, si nosotros tenemos un problema de que están unos perros sueltos y están mordiendo a la gente, ¿a quién llamamos? ¿Alguna autoridad? A Seguridad Ciudadana, que se supone que tienen que llegar a responder y resolver el problema. Llamamos a los carabineros, llamamos al servicio de rescate de animales, no sé, se diga, es decir, alguna persona que pueda ayudarnos, que vivan en la ciudad. No vamos a llamar a, no sé, a un comisario que esté lejos de la comuna, sino que alguien que viva en la ciudad. Si me falta azúcar, si necesito sal, si me quedé para hacer un cake y no tengo, me falta un huevo, ¿qué hago? Y los almacenes están cerrados.
¿A quién le pido una tacita de azúcar? Al vecino llamamos al vecino. La vecina, y la vecina vive al lado mío, en la casa de al lado. Y me están llamando. No es la vecina. Entonces, ciudadanía viene de ciudad. Y ciudad es un lugar donde las personas están organizadas para ver una serie de asuntos. Educación, salud, vivienda, trabajo, arte, deporte. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo reconocemos una ciudad? Con calles, sí, con construcciones y básicamente con las actividades que hay. ¿Ya? Cualquier duda me preguntan, ¿ah? El otro concepto que vamos a integrar en esta actividad de formación ciudadana es el derecho. Cuando niños nos decían, párate derecho, ¿qué quería decir eso? Siéntate bien. ¿Qué hacemos con un árbol cuando está recién plantado? ¿Qué se le pone para Palo, lo que endereza. esté derecho? ¿Ah? Se apuntala para que, se apuntala para que crezca derecho. Claro, le ponemos un palito al lado y lo amarramos, ¿no es cierto? Si ustedes quieren hacer un dibujo y quieren tener líneas que sean derechas, ¿qué ocupan? Una regla. Una regla. Entonces, el concepto, la idea de estar derecho es estar alineado, es conforma un eje, es seguir una regla. Entonces, cuando hablamos de derecho con mayúscula, nos estamos refiriendo al conjunto de reglas, al conjunto de normas, que es la forma de hacer las cosas que tienen las personas que viven en la ciudad. Porque en la ciudad, las personas que viven tienen que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, el caso de la basura. Echarla en una bolsa, sacarla a la hora que pasan los recolectores de basura y no desparramarla y no botarla. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo con esas normas? Por ejemplo, una norma de que hay un perro en la calle y ese perro yo le pego una patada porque me molesta. ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Está mal porque es ¿Y qué maltrato. sucede? Es maltrato. Y eso está establecido en la ley. Y la ley es No. un tipo de norma que si yo no la cumplo, me sancionan, es decir, me castigan por no cumplirla. Yo no puedo maltratar a los animales porque hay una ley. Si hay un auto en la calle, yo le quebro el vidrio al auto, me meto adentro del auto, lo hago andar y me lo llevo. ¿Está bien? ¿Está conforme a Mal, la mal, norma? mal. Ah, pésimo. ¿Qué No. pasa si me pillan? Se va ¿Cómo? preso. Se van por robo. Claro, es un robo, es un delito, es algo que está sancionado por la ley. Es decir, hay faltas que se castigan con multas, pero hay delitos que se pueden castigar con cárcel. ¿Ya? Es decir, nos obligan en derecho a portarnos de determinada manera. No es porque nosotros queramos. ¿Por qué están estudiando ustedes? ¿Porque quieren? No, no quieren estudiar. Se ríen, ¿ah? Es para Uno terminar quiere, Para pero ¿por terminar qué? nuestro cuarto estudio, medio. ¿Pero por qué lo hacen? Porque yo es porque un ¿Quieren deber, terminar No su... se puede hacer. ¿Ya, John? es ¿John un por qué deber, quiere? No te escuché.
es un deber, es la forma que usted está diciendo en delante, po. Correcto. Hay una ley que dice que todos los chilenos tienen que tener su cuarto medio. ¿Ya? Entonces, no es una cosa que, claro, yo como persona quiero desarrollarme, quiero aprender, quiero saber idiomas, quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida, quiero tener una profesión, pero además en Chile existe una ley, es decir, los niños van al colegio obligados. Claro, se entretienen, lo pasan bien, aprenden cosas, pero hay una ley, la ley de instrucción primaria obligatoria, la ley de los 12 años de escolaridad. Ahora los niños tienen que ir al jardín infantil obligados, aunque tengan 4 años. ¿Te fijan? La ley de educación parvularia. Entonces, el hecho de vivir en sociedad implica que nosotros somos responsables de las leyes. ¿Ya? ¿Quiénes son los antisociales? Las personas que están en contra de todo y que no tienen amistades con nadie. Eso, Oscar, exacto, así es. Resulta Porque que no las respetan la ley. leyes son para cumplirlas y los que están contra las leyes son antisociales. Los que hacen delitos se creen pillos, pero lo hacen mientras no los encuentren. Si los encuentra la Pero justicia, los va a hacer pagar. Puede que sea su primera vez y sea un accidente, entonces lo dejan libre. Puede que los montos de la pena sean pocos y por eso también queda libre y sigue siendo delincuencia, pero es un antisocial. No está de acuerdo en vivir en la sociedad. Ya. Entonces, esas dos cosas. Somos ciudadanos porque vivimos en la ciudad, pero el verdadero ciudadano es el que se preocupa por lo que ocurre en la ciudad. Y el derecho son las reglas de todas las personas que viven en sociedad, aun cuando no estén de acuerdo con lo que sea esa sociedad. Ya, puede que a mí no me guste la televisión, pero hay una ley que autoriza a los canales a transmitir y los medios de comunicación a expresar libremente. Vamos a lo que es la mezcla de las dos cosas. Lo civil es lo que se refiere a la civilidad. Civil es una persona que está en una ciudad. Civilis significa civilizado. Y civilizado es aquella persona que cumple con las cosas que están de acuerdo para vivir en la ciudad. Y sociedad es el conjunto de personas, dos o más personas que se ponen de acuerdo para vivir juntos. ¿Ya? Eso es una sociedad. Ahora, ¿cuáles son las características de la sociedad civil? Son cuatro: privadas, autónomas, voluntarias y no lucrativas. Privadas significa que son no públicas, es decir, no pertenecen a todos, sino que son parte de la sociedad, pero no de todos. ¿Ya? El Estado es la definición que engloba al derecho y a todas las personas que viven dentro de sus normas. Pero en el caso de la sociedad civil, son aquellos ciudadanos o ciudadanas que forman parte asociándose entre ellos para resolver ciertos problemas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Son autónomas porque actúan en forma independiente. El gobierno los puede pedir que cumplan con ciertos requisitos, pero esos reglamentos se los construyen las propias sociedades civiles. Al contrario de la ley, en los casos de la sociedad civil, nadie está obligado a formar parte de ellas. Yo puedo ser vecino de una ciudad, de un barrio, y puede existir una junta de vecinos, pero nadie me obliga a formar parte de esa junta de vecinos. Y por último, no persiguen un fin de lucro. ¿Ya? Es decir, no están para hacer plata, sino que están para resolver los problemas dentro de la ciudadanía. En el fondo, ¿qué son las sociedades civiles?
Las sociedades civiles son organizaciones de las personas que viven en la ciudad, que no tienen nada que ver con los organismos públicos. Una municipalidad es un organismo público, ¿ya? Que está regulado por un reglamento administrativo, una ley que es para todas las municipalidades, ¿ya? Son funcionarios parecidos al sector público, como los ministerios. Los ministerios también son organizaciones, pero son públicas. Las Fuerzas Armadas son también instituciones eh, que funcionan bajo la ley del sector público. Entonces vamos a ver ejemplos ahora para que les quede más claro de la sociedad civil. ¿Están pensando ya en alguno? Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los colegios profesionales de abogados, de médicos, de profesores, de ingenieros, de dentistas, no son públicos, son organizaciones de la sociedad civil. La Cruz Roja, aunque reciban fondos de parte del Estado, generalmente la Cruz Roja y los bomberos también se financian con donaciones. ¿Ya? Ahora, estos son algunos ejemplos. Quiero que ustedes me den algunos ejemplos. Algunos ejemplos de sociedad civil. Por ejemplo, un club deportivo. Exacto, sí. Los vecinos del barrio, los compañeros del colegio se juntan y van a hacer deporte. Bien. De hecho, existen campeonatos, ligas locales, tienen uniforme, entrenan, tienen reglas, pero no son estatales, no son públicos. Y nadie está obligado a participar si no quiere. Otro ejemplo, aparte de los clubes deportivos. Los juntas de vecinos. La Junta de Vecinos, sí. Un comité de Los agua. los clubes de tercera edad. ¿Alguno de ustedes religiosos ya que viene Semana Santa? Sí, Está, por ejemplo, los guasos que corren después de la Semana Santa y que van en Quasimodo. bicicleta o a caballo, ¿no es cierto? Con el cura, Quasimodo, la fiesta Quasimodo. Ellos no están obligados a participar, pero lo hacen porque es una convicción y quieren asistir a los enfermos que no pueden ir a misa en la Semana Santa. Las iglesias no son estatales, ¿ya? Son parte de la sociedad civil. Ya, tenemos juntas de vecinos, clubes deportivos, eh, grupos religiosos. Otro más, Fundaciones. Talleres laborales, como centro de madres. ¿sí? Los centros de madre, los talleres literarios, los talleres de costura, los talleres de artesanía, las caletas de pescadores. ¿Ya? Es decir, son organismos que no son, tienen su propia reglamentación, su forma de participar, los grupos de baile, los grupos de canto, son parte de la sociedad civil. Es decir, la idea es resolver un problema de deporte, de comunicación, de aseo, de esparcimiento, de educación, que no sean parte del Estado, ¿ya? Que no tengan fondos públicos, no necesariamente, porque a veces pueden postular a un concurso o una ley de donación, ¿ya? Entonces es importante entender el concepto. Hoy día vimos lo que es vivir en la ciudad, lo que es estar bajo las leyes y organizarse para participar. Por ejemplo, ¿qué pasa si en un condominio están aburridos de que le entren a robar y los vecinos se organizan y se compran unos pitos para salir a tocar cada vez que llegue alguien, y juntan plata y ponen cámaras? Eso es sociedad civil, no es policía, no es seguridad ciudadana,
sino que son los vecinos organizados para resolver un problema de seguridad en su barrio. Ellos no pueden disparar, ellos no pueden pegarle a los delincuentes, pero sí pueden prevenir, pueden organizarse y resolver un problema. ¿Qué pasa si hay una plaza, un jardín lleno de basura y no pasan los camiones de basura porque es muy estrecho para llegar ahí? Los vecinos se pueden organizar y pueden tener un comité de aseo y ornato que va con una bolsa, la junta, la reúne y la lleva a un contenedor. Es sociedad civil. Están resolviendo un problema. Una de las diversas razones por las cuales la organización y la sociedad civil son tan importantes en la sociedad es que representan a los ciudadanos y defienden sus derechos. Y generalmente surgen en aquellos espacios en los cuales el Estado o la empresa privada no ha resuelto ni se interesa. Claro, la municipalidad tiene la obligación de arreglar los jardines, las fuentes, pero cobran un derecho de aseo por la recolección de basura y un permiso de circulación para que pasen los autos. Y en el caso de la empresa eléctrica, en el caso de la empresa de comunicaciones, cobran por dar el servicio. ¿Te fijan? Entonces, en aquellos lugares en los cuales ni la empresa privada ni las empresas públicas se preocupan o no les interesa, y a los vecinos sí les interesa, la organización será sociedad civil. No sé si les queda claro, si les queda alguna duda. Sí, Puede haber un está. ministerio del Listo. deporte. ¿Ah? ¿Hugo? Sí, no estoy claro. Puede haber un ministerio de deporte que tiene por objetivo fomentar que las personas participen y les arregla el estadio y crea una maratón, da premios, etcétera. Organiza los Juegos Panamericanos, en fin. Pero si las personas quieren hacer un campeonato de baby fútbol, el Estado no los va a apoyar. Entonces ellos se organizan, compran sus camisetas, compran una pelota, arriendan una cancha y juegan. El problema era que no tenían fondos para resolver su actividad entretenida, hacer un bingo, hacer una kermés, hacer fiestas de Navidad. El Estado tiene mucha plata, pero está preocupado de otras cosas, po, de hacer un hospital, de construir caminos, y, ¿se fija? Entonces, ahí está la diferencia. Nacionalidad. Ustedes lo primero que llama la atención es la bandera, pero hay un concepto ahí. Nacionalidad. Aquí es importante entender la diferencia entre país, Estado, república y nación. En nuestro ejemplo nos sirve mucho porque para todos los casos la respuesta es Chile. Pero vamos a ver el concepto de nación. País es un territorio geográfico. Estado es una organización legal, ¿ya? De derecho. República es una forma de gobierno. Entonces podemos hablar de la República de Chile, sí, es un gobierno republicano. Eh, ¿Podemos decir que Chile es un país? Sí, es un territorio con fronteras. Pero el concepto de nación se refiere a otra cosa, se refiere a sentirse chileno, ponerse la camiseta, hablar como chileno, pensar como chileno, bailar como chileno, tener los modismos y tener la forma de hacer las cosas como chileno.
Eso es lo que diferencia una nación. Una nación es una forma de pensar, una nación es un vínculo afectivo. Yo me siento chileno o no me siento chileno. No importa dónde yo esté. Hay chilenos en Miami, hay chilenos en Australia, hay chilenos que se portan bien, hay chilenos que son ciudadanos, hay chilenos que son antisociales. Pero nacionalidad es aquello que reúne todas las cualidades afectivas que nos vinculan a ser o identificarnos con algo. ¿Ya? Sí. Nacionalidad. Usted generalmente ahora usan las tarjetas de plástico para pagar, pero ahí les puse un fragmento de un billete. ¿Qué billete corresponde ese? 20. 20. ¿Y quién es el personaje que aparece ahí? Diego Portales. No es Diego Portales. Miguel, ¿no? ¿Cuánto es? Ah, mi Miguel. Tiene que fijarse en los billetes, po. No es Arturo Prat Sí, tampoco. Carrera, no. no. Tampoco es Carrera. Miguel Carrera, tampoco. No, Carrera sale en los billetes de a 1000. Bernardo Higgins. No, Bernardo sale solo en las monedas. Bernardo aquí en el Libertador de Chile, pero sale solo en las monedas. De 50 y de 10 pesos. Que ya ni se ven. El viejo Rigo, un compañero. Se parece, ¿ah? Pero este jovencito. Fíjense que aquí abajo dice, yo les corté, pero Andrés dice Bello. Andrés Bello. Andrés Bello. ¿Saben de cuál es el lugar donde nació Andrés Bello? ¿En qué país? Si les digo Luciano Bello, se van a acordar al tiro. Venezuela, no. En Venezuela. Él es venezolano. Pero fíjense bien que él hizo muchas cosas por Chile. Él, mencionaron a Portales, él llegó en la época de Portales y él redactó la base de nuestras leyes, lo que conoce como el Código Civil. La universidad, la primera universidad de Chile fue creada y fue el primer rector fue Andrés Bello. Nosotros hablamos y la gramática que sirvió para toda Latinoamérica la hizo Andrés Bello. Él hizo muchas cosas, ¿ya? Y como premio, el gobierno de Chile le dio la nacionalidad chilena. ¿Por qué? Porque sirvió mucho al país. Hasta el día de hoy, las leyes, la forma que hablamos, se lo debemos a él. Entonces, son chilenos los que nacen en Chile, son chilenos los que hablan chileno, son chilenos los que tienen su papá o su mamá son chilenos. Y también son chilenos aquellos extranjeros que se quedan a vivir en Chile. ¿Ya? Entonces, es un vínculo. La ley establece quiénes son chilenos, pero no solo es la ley, sino que es el sentimiento. Hace poco nombraron a un jugador que es de origen argentino para que formara parte de la selección chilena de fútbol. Porque ya muchos años viendo en Chile, juega en Chile, tiene amigos chilenos, tiene familia chilena, entonces hay un vínculo, ¿se fijan? Cuando hablamos de vínculo significa que es algo emocional, que va más allá de lo legal. Vamos a los conceptos que nos interesa saber. Las primeras ciudades en la historia que fueron organizadas y que tuvieron un vínculo con nosotros son las ciudades griegas. Las ciudades griegas, y estamos hablando de 2500 años atrás, ¿quién eran ciudadanos? No eran solo los que vivían en la ciudad ni se preocupaban de vivir en la ciudad. Eran ciudadanos solo los hombres, pero no todos los hombres que eran libres, porque habían esclavos. Entonces los esclavos, aunque vivieran en la ciudad, no podían opinar, ni participar, ni ser elegidos como autoridades. Entonces, para poder defender a la ciudad, tenían que ser hombres y las edades tenían que estar entre 20 y 50 años. ¿Por qué? Porque tenían que llevar pesadas armaduras, escudos, espadas, cascos,
y poder defender a la ciudad. Entonces, quien podía defender a la ciudad formaba parte de los ciudadanos en la antigua Grecia. No, nosotros hablamos de Atenas, que es un ejemplo de organización, pero habían otras ciudades que se organizaban de distintas maneras. ¿Ya? Entonces, esto no es nuevo, pero sí lo que es la participación y la ocupación en tomar decisiones y en formar parte de la ciudad. Este es el primer ejemplo que tenemos. Atenas, 2500 años atrás, solo los hombres mayores de edad que podían defender a la ciudad. Ahí tenemos a Pericles, que es un gran estratega y jefe militar de Atenas. Fue reelegido 14 veces. Sigamos avanzando en los años. Nosotros tenemos también a los romanos. Los romanos hicieron muchas cosas, pero entre otras, vivían en ciudades y se organizaban para resolver los problemas de las ciudades. ¿Ustedes han preguntado por qué el ancho de las calles es el ancho que tienen? Eso es un invento de los romanos. Los romanos tenían carros y la calle tenía que tener un carro para allá y un carro para acá, es decir, dos vías. Y el ancho de los carros era un caballo más dos ruedas. Y eso es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Pero no solo las calles, las normas, lo que se conoce como el derecho romano es la base de nuestras leyes. Por ejemplo, la herencia, el matrimonio, eh, el poder ¿cómo se llama? Cuando muere alguien y hay que tomar la posesión efectiva, los herederos, el apellido de los hijos, todo eso, eh, más otra cantidad de leyes que se refieren a lo que es la cuestión pública, es un invento de los romanos. Y los romanos hace 2000 años que hicieron esto y se han mantenido. En los códigos de muchos países europeos y de los mismos Andrés Bello también, en Chile, se basan en el derecho romano. Y los romanos parten por algo muy básico, la costumbre, la forma de hacer las cosas que se perpetúa a través del tiempo. Muchas cosas que se hacen por costumbre se convierten en leyes. Y esas leyes tienen que ser respetadas por todos. Y entre otras cosas, los romanos valoraban mucho lo que era la vida pública. Ya, por ejemplo, andar a insultos en la calle o escupir en la calle, eso era mal visto. Andar bien vestido, etcétera. Seguimos avanzando en el tiempo. Esto después lo van a ver en historia, ¿ya? Pero en términos generales, nuestra organización eh, se basa en lo que pasó hace 200 años atrás, en que la organización de los ciudadanos, en este caso de Francia, de París, se pusieron de acuerdo para acabar con el poder absoluto de los reyes. El rey durante muchos años, toda la Edad Media, tenía un poder absoluto y los amigos de él, la corte, los nobles, eran privilegiados. Entonces, declaró la Revolución de Francia que todos los hombres y todos los ciudadanos eran iguales y libres. Pero ¿se acuerdan que yo les dije quiénes podían participar en la ciudad de Atenas? ¿Podían participar las mujeres? No. No. Y aquí una ciudadana dijo que todas las mujeres también eran iguales y libres. ¿Y qué creen que hicieron? Le cortaron la cabeza los ciudadanos franceses hace 200 años. Es decir, las intenciones son cambiemos el mundo, pero mantengámoslo igual. Entonces, es importante reflexionar y pensar estas cositas. En Chile, en Chile, recién las mujeres pudieron participar en el año 1949.
Y en este curso hay solo hombres. Qué curioso, ¿no? Las mujeres, hoy día hay una tendencia a que haya participación entre las diputadas, entre las senadoras. Tuvimos la primera presidenta de América que fue mujer, pero estamos hablando de 1949. Es decir, Chile fue independiente en 1810. El Código Civil de Andrés Bello, 1857. 1857. ¿Sabían ustedes que en la década de los 80, recién se cambió una palabra en el Código Civil de Andrés Bello? La palabra decía, todos los hombres son iguales. Los franceses ya lo habían dicho hace 200 años. Todos los hombres son iguales. ¿Y saben por qué cambiaron esa palabra? Le pusieron personas. Personas. Y así se incluyó a las mujeres. Estamos hablando de la década de los 80, es decir, recién. Entonces, esta cuestión del derecho es algo que va evolucionando. En 1980 se aprobó un plebiscito que estableció que nuestra actual constitución fija los derechos ciudadanos. Y ustedes, bueno, se lo voy a dejar al final para que lo piensen. Hay un capítulo completo de los derechos que establece la constitución. ¿Qué es la constitución? Bueno, ahí está Jaime Guzmán, que es el ideólogo que habló la constitución, y Augusto Pinochet. La constitución es una ley, pero es una ley que da como el marco general para que funcione el país. Establece los derechos y deberes de los ciudadanos. Y además de los derechos y deberes de los ciudadanos, establece cómo se organiza el gobierno, cómo se obtiene la nacionalidad, cómo se organiza el poder judicial, es decir, cómo se aplica la justicia. Es la base de nuestra forma de ser como nación. ¿Ya? Es decir, se intentó modificarla, se intentó cambiarla, ustedes recordarán, hace un par de años, un plebiscito, una asamblea constituyente para modificarla, pero al final se rechazó y está vigente todavía. Ahora, no es porque sí que esté vigente. Esta constitución de 1980 es una reforma a la constitución de 1925. Y la constitución de 1925 es una reforma a la constitución de 1833. Es decir, la base de nuestra organización política se ha mantenido por ya van a cumplirse 200 años. ¿Ya? Entonces, no es llegar y hacer las leyes. Las leyes establecen cómo somos y lo que yo les decía de la costumbre, que se convierte en ley, también se hace presente. Lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. Lo que vamos a ver hoy día son los conceptos. ¿Qué es ciudadano? ¿Qué es nación? El derecho con mayúscula es el conjunto de leyes. Y el derecho con minúscula es lo que están ustedes leyendo ahora y que les va a quedar como tarea. Yo se los voy a mandar, pero les va a quedar como tarea. Derecho con minúscula. Derecho con minúscula son todas aquellas derechos y libertades que las personas tienen por el hecho de ser personas. Por eso yo les puse, nuestro Código Civil cambió recién en los 80 y puso la palabra persona. ¿Qué es una persona? Un hombre, una mujer, pero también puede ser un niño, un anciano, aunque no participen como ciudadanos. Y participar como ciudadano no solo en la sociedad civil, sino que eligiendo autoridades o siendo autoridades, que vamos a verlo la próxima semana. Entonces, ¿ustedes son personas? Sí. Sí.
Por supuesto, po. Entonces, como personas, tienen derechos. Y si son trabajadores, esos derechos no los pierden. Al contrario, como trabajadores, siendo personas, tienen derechos. Entonces, yo le voy a dar una lista, la vamos a leer y luego se la voy a mandar, de derechos que establece la Constitución y que nos afectan directamente como personas. Ya, derechos es todo aquello que yo puedo hacer, por ejemplo, respirar. ¿Qué pasa si dejo de respirar? Me muero. Se mueren. ¿Qué pasa si ustedes no piensan? ¿Les pueden prohibir no pensar? No, Difícil, ¿ya? Andar por la calle, si yo quiero ir a Poco, poco. pasear, si quiero ir a otra ciudad, como personas Tampoco puede podemos, ser. sí, pues, podemos hablar, podemos pensar, podemos caminar. respirar, caminar, dormir, pero como estamos viviendo en sociedad, hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Es decir, yo no puedo dormir en la calle, no puedo pedir plata en la calle, porque está No prohibido por puedo la ley. tomar en la calle. No No puedo pueden tomar tomar en la tampoco. calle. ¿Cuándo les he dicho que no se puede tomar en la calle? Igual toman, se fijan, entonces son antisociales. Ya, vamos a ver los derechos para que... Son 8. Yo voy a nombrar y ustedes van leyendo. Mauricio, Mauricio Cárdenas, ¿estás por ahí? No, no está Mauricio, se escondió. John Silva, tú tienes el micrófono abierto. ¿Puedes leer el primero, por Sí. favor? Ya, El derecho a la vida y a la integridad física del trabajador, o siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral. claro, correcto. A eso se refiere cuando tú estás trabajando y estás haciendo algo que está en tu contrato de trabajo y lo tienes que hacer. Por ejemplo, si tú tienes que barrer con una escoba, porque eres funcionario del aseo, si no lo haces y no te prestan la escoba, te están vulnerando tus derechos, porque es parte de tu equipo de trabajo. Si tú necesitas zapatos de seguridad y no te los proporciona la empresa, están afectando tu condición de trabajador, te fijas, vulnerando tus derechos. Si tú tienes derecho a colación, estás comiendo, no te pueden mandar a hacer algo mientras tú estás comiendo. Tienes que terminar de comer y luego ir. ¿Por qué? Porque como persona, primero y después como trabajador. ¿Ya? Sigamos con Felipe. Felipe, ve el ser número 2. El respeto y protección a la vida privada y a la honra del trabajador y su familia. Claro, eso es tremendamente importante y a veces eso de los cagüines, eso de andar ventilando y contando cosas, no, son parte mía. ¿Por qué tengo que, si yo estuve durmiendo anoche solo en mi cama, ¿a quién le importa? Eh, es mi vida privada, es decir, yo tengo derecho a ello, es decir, como trabajador, yo puedo decirme con quién converso aquí, pero no en mi casa, no fuera del trabajo, ¿ya? Entonces, es importante que las personas tengan claro esas cosas. Oscar, Mira, dice el derecho a la libertad de conciencia, a a la manifestación de todas de todas las creencias y al ejercicio libre de todos los cultos. fíjense que ahora hace poquito estaban hablando de que la gente tiene que ir a trabajar el feriado religioso, ir a trabajar porque la empresa determinó que es un feriado que no es irrenunciable. Entonces, si yo por creencia religiosa
tengo que ir a, no sé, a una peregrinación, a pagar una manda, una misa, no sé, no me lo pueden, yo soy libre de Mira, ejercer mis religiones y no me lo pueden prohibir. Distinto es que yo pedí el día para irme de vacaciones a descansar, ¿se fijan? Pero la religión, no importa cuál sea la religión, es libre para las personas, ¿ya? Como personas. Sergio, te escuchamos. La 4 tengo que leer yo, ¿cierto? ¿Sí? La 4. La libertad de expresión, opinión e información sin censura previa en cualquier forma y por cualquier medio. ¿Se fijan? Es decir, yo puedo opinar. Yo puedo opinar, yo puedo leer, puedo ver la televisión, yo elijo. Nadie me puede obligar. No, no, tú tienes que ver solo este canal de televisión. No, 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 olvídate lo otro. Solamente esto y te vamos a bloquear el celular porque no puedes ver internet. Eso en algunos países ocurre. Ya la gente no puede opinar, no puede pensar, no puede reírse en las calles porque está prohibido. Ya entonces es importante valorar esos derechos que tenemos como personas. ¿Ya? Joaquín, estado calladito hoy día, Joaquín. Sí, la libertad del trabajo y el derecho a su libre elección. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida salvo las excepciones de la propia Constitución dispone. ¿Te fijan? Es decir, yo elijo en qué trabajo. O sea, a mí no me pueden obligar ya. No, tú vas a ser pescador, ya. Pues fíjate, no, pero es que yo quiero construir puentes. No, vas a ser pescador. Y desde niñito lo vamos enganchando, le enseñamos, lo capacitamos y va a ser pescador. No, uno puede elegir el trabajo. Claro, a veces no tiene otra opción porque su papá era campesino, vivía en el campo y tuvo que dedicarse a criar ovejas, ¿ya? Pero si él quisiera, podría estudiar y podría hacer otra cosa, o podría, no sé, pintar rejas y ser feliz. Entonces, yo quiero trabajar como artesano, no me lo pueden prohibir, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Constitución establece que somos libres para elegir en qué trabajamos, ¿ya? Dice, el derecho a no ser sujeto de los actos discriminatorios. Acto discriminatorio significa que a mí me están dejando afuera por ser chico, por ser flaco, por ser negro, por ser blanco, por ser hombre, por ser mujer, por creer en Dios, por creer en Buda, no sé, me están discriminando como persona, ¿ya? Entonces, aquí cuando se dice somos todos iguales ante la ley, significa que no debe haber discriminaciones. Claro, dicen, él tiene plata y yo no tengo plata, no puedo contratar abogado. Eso es otro cuento. Las personas tienen derecho a un abogado que lo va a defender y si no tengo plata para pagarlo, el Estado me pone uno. ¿Ya? Entonces, si yo tengo plata para pagar la multa, pago la multa. Pero si no tengo plata para pagar la multa, no sé, pues tengo que buscar una medida alternativa. Aquí no estamos hablando de la justicia, aquí estamos hablando de la discriminación. La discriminación no puede existir. Y si a mí me discriminan, es contra la ley. La ley nos trata, exige que a todos nos traten igual. No hay racismo, no hay cuestiones de religión, no hay cuestiones de educación, no hay cuestiones de género, no hay cuestiones sociales. Somos personas que vivimos en esta ciudad, que vivimos en esta nación y que estamos bajo esta ley. Ya, va quedando dos. Solamente dos para terminar. Por acá, Oscar, dice ¿Ya? la libertad sindical y el derecho para negociar colectivamente sin obstáculos indebidos. Correcto. Ahora, si yo no quiero formar parte del sindicato, nadie me puede obligar, ¿ya? Pero si algunas personas quieren organizarse y quieren reclamar por sus derechos o quieren pedir ciertas cosas, como, no sé, que queremos tener una sala de televisión o una sala de juego y nos gustaría hacer actividades para juntar fondos y, bueno, pueden organizarse.
el sindicato parte como el derecho de los trabajadores para que en la empresa o en el lugar donde trabajan puedan pedir permisos o puedan organizarse sin obstáculos. ¿Ya? Es decir, en Chile costó mucho esto. Estamos hablando de que en los años 60 eh, recién los sindicatos empezaron a tener peso. ¿Ya? Entonces, antes los dueños de las empresas abusaban y no permitían que los trabajadores se organizaran de ninguna manera. ¿Ya? Y el último, la garantía de no ser sujeto de represalias ejercidas por el empleador como consecuencia de la labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo. Estamos hablando del Código del Trabajo, que recién es del siglo XX. No es algo que haya existido siempre. Ya, es decir, la Dirección del Trabajo no es algo que haya existido siempre. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de estos derechos, piensen ustedes que ha habido un largo camino para que esta nación, para que Chile haya podido organizar su forma de ser como nación, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes lean los conceptos, yo les voy a mandar un resumen escrito y piensen en estos derechos, analícenlos, vean si ustedes los afecta, si se cumplen, si no se cumplen, de qué manera, y lo conversamos la próxima semana, ¿ya? Apréndanse los conceptos. ¿Qué es una nación? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es una constitución? ¿Cuáles son los derechos que yo tengo como persona y como trabajador? Eso es. Ese es el resumen de la clase de hoy día.